¿Qué tal, amantes del derecho? Soy Jorge y como siempre les doy la bienvenida a su canal, El Abogado. En esta oportunidad hablaremos de algunos de los errores más comunes que suelen cometer los abogados durante el interrogatorio a las partes. Señor alcalde, ¿es cierto que usted arregló las elecciones? No es cierto. Auxilio. Así que, sin más ni más, comencemos. Usar un lenguaje desconocido para el interrogado. Uno de los aspectos más importantes que debe tener en cuenta el abogado antes de iniciar con su interrogatorio es el grado académico, cultural y por ende de entendimiento del interrogado, ya que tenerlo presente le facilitará la elaboración de las preguntas que le formulará, siendo entonces un gran error utilizar tecnicismos en las preguntas que se formulan, más cuando van acompañadas de términos jurídicos o judiciales que simplemente evidencian la incapacidad del interrogado de responder a las preguntas. Hay que tener presente que lo que se busca en el interrogatorio es que las preguntas sean precisas, pero a su vez claras. Eso conllevará a obtener respuestas en ese mismo sentido. Prestar poca atención a las respuestas. Aunque las preguntas son un aspecto importante del interrogatorio, las respuestas lo son más, sobre todo para etapas futuras cuando entremos a su valoración probatoria. De modo que es un craso error del abogado no prestarle atención a las respuestas que dé el interrogado durante el desarrollo del interrogatorio, ya sea porque esté ocupado echándole un vistazo a las siguientes preguntas o en su defecto que esté divagando en etapas futuras de la audiencia. No formular objeciones ante preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes. Si bien las preguntas se le hacen directamente al interrogado para que éste las absuelva, su abogado debe de estar atento a presentar objeciones ante la formulación de preguntas sugestivas, capciosas, impertinentes o entre otras. Por ende, es un gran error que el abogado no entre en defensa de su cliente formulando objeciones ante este tipo de preguntas. Formular una pregunta ya respondida por el interrogado. Es normal que durante el interrogatorio el interrogado absuelva las preguntas formuladas, ya sea las elaboradas por el juez o en su defecto por alguno de los abogados. Siendo así un error craso hacerle una pregunta que ya fue atendida en el desarrollo de la audiencia, ya que esto de manera maliciosa lo que busca es generar contradicción en el interrogado. Hacer preguntas compuestas. El abogado debe de tener presente que durante el interrogatorio debe hacer preguntas concretas para que de esta manera el interrogado atienda de manera puntual a cada pregunta. Por ello es un gran error hacer preguntas compuestas, es decir, dos o más preguntas combinadas en una. Enojarse durante el interrogatorio. Bien, señor Lampwick. ¿Roger Myers le robó su personaje? ¡Protesto! Al lugar. Si escucho protesto al lugar una vez más hoy, creo que voy a gritar. ¡Protesto! Al lugar. El profesional del derecho debe evitar por todos los medios enojarse durante el interrogatorio, ya que esto hará que pierda la objetividad y por ende la claridad para seguir interrogando. Enfrentarse con el interrogado. Atendiendo a la finalidad del interrogatorio, el abogado debe de enfocarse en realizarle al interrogado
las preguntas que considere pertinentes con el objeto del litigio. Eso sí, guardando el buen trato, el respeto y la cordialidad con el interrogado. Por ende, es un gran error que el abogado abandone ese buen trato y esa cordialidad y se rebaje en una discusión salida del contexto litigioso con el interrogado, puesto que no solo perdería el enfoque para seguir formulando preguntas, sino que puede también motivar un llamado de atención del juez hacia él. Sentirse intimidado por el juez o por el abogado de la contraparte. Durante el desarrollo del juicio oral, es normal que el juez, como director de la audiencia, haga llamados de atención tanto a las partes como a sus apoderados de la forma en la que se está desarrollando el interrogatorio. Sin embargo, ante un llamado de atención del juez hacia el abogado, este no puede entrar a sentirse intimidado, siendo un gran error ya que puede llegar a desconcentrarse o, en el peor de los casos, verse obligado a terminar de manera anticipada el interrogatorio, dejando así cuestiones sin precisar. Presentar alegatos de conclusión en medio del interrogatorio. Suele suceder que durante el interrogatorio, cuando el abogado le formula una pregunta al interrogado y éste responde exactamente lo que él quería escuchar, el abogado corra despavorido a decirle al juez: señor juez, quiero dejar por sentado que el interrogado acaba de confesar tal y tal cosa. Cabe resaltar que este es un gran error, pues la etapa en la que estamos es únicamente para formular preguntas. Ya hacia el futuro tendremos otra etapa que será para alegar, presentar alegatos de conclusión. Y precisamente en esa etapa, cuando estemos haciendo alusión del examen crítico de las pruebas, es donde esbozaremos todas las confesiones que consideremos se hayan generado durante la etapa del interrogatorio. Ahora, de cometerse este error, muy seguramente recibiremos un llamado de atención del juez que nos dirá: le recuerdo, señor abogado, que no estamos en la etapa de alegatos de conclusión, sino en la etapa de preguntas. Y por último, no parar a tiempo. El abogado tiene que tener la capacidad de saber discernir cuál es el momento justo para dejar de preguntar. Más si las respuestas que ya se obtuvieron durante el interrogatorio son contundentes o suman a la causa que estamos defendiendo. Esto puede constituir un error grandiosísimo, pues puede que con las nuevas preguntas le demos la oportunidad al interrogado de aclarar una respuesta anterior. Y bien, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu pulgar arriba, dejarme tu comentario allá abajo, suscríbete si aún no lo haces, activa la campanita si aún no lo haces. Hey, muchas gracias por el apoyo. ¡Chao!